compañero Juan Carlos. Sí. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar la sustentación aquí al trabajo e impacto del estrés por salinidad en cultivos agrícolas, análisis fisiológicos y estrés de mitigación. Nuestro grupo está conformado por el señor Jonathan Camilo Muñoz, Juan Carlos Ariza Ayala, Edward Snyder Díaz Calderón. Somos el grupo 18 y a continuación vamos a darle la siguiente sustentación a la actividad. Bueno, en este caso nos están hablando sobre el estrés por salinidad. ¿Sí? Aquí tenemos un resumen gráfico que nos muestra la diferencia de un área o un terreno donde tiene excesivamente la salinidad muy marcada. Esos son áreas que cuando se humedecen, ellas tornan a ser una mezcla como en una masilla, pero cuando les pega mucho el sol, se ponen como cuarteadas. Eso se refiere a que tienen un exceso de salinidad bastante alto. ¿Y qué es el estrés por salinidad? El estrés salino es un factor abiótico que afecta el crecimiento y rendimiento de los cultivos. Continúe, compañero. También tenemos el planteamiento de la temática, la salinidad del suelo. Una amenaza es una amenaza para el crecimiento del cultivo en Colombia, según el IDEAN, y el IDEAN es el encargado de tener es el Instituto Hídrico y Meteorológico del Estudio Ambiental en Colombia, que es la que nos arroja todos los resultados de cuánta área hay, de los pH, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo tenemos invierno, cuándo tenemos verano. Entonces, aquí nos arroja que 14 millones de hectáreas es el 12% del territorio nacional que están degradados por salinidad, que en estos serían los departamentos La Guajira, Magdalena, Cesar y el Valle del Cauca. Presentan altos niveles de estos factores. Y la identificación del problema son las sales en los perfiles superior del suelo. Esto obstruye mucho la absorción del agua y el recibimiento o la captación de nutrientes hacia las plantas. Continúa, compañero. Bueno, en esta imagen nos muestra justamente lo que les explicaba ahorita del IDEAN. Es un mapa de salinidad y erosión de los suelos en Colombia. Aquí tenemos la diferencia, lo amarillo y lo verde son donde están mostrando los departamentos que tienen un alto estrés por salinidad. Bueno, en este también tenemos una imagen que nos da mucho a entender para el conocimiento que estamos obteniendo, que es la relevancia del problema que causa el estrés salino. Es la salinidad eliminante en el riesgo, las consecuencias de no actuar, pérdida progresiva de fertilidad del suelo, reducción del rendimiento agrícola, migración rural por pérdida de medio de vida, aumento de la pobreza y desigualdad en el territorio. En algunos departamentos o en unas ciudades o sectores de aquí de nuestro país, que es Colombia, el estrés por salino está afectando mucho los cultivos, que es la lechuga, el tomate, la papa, el frijol, la guayaba y maíz, ya que esos cultivos en algunas de esas regiones es la actividad principal. Siguiente, continúa el compañero. Hola, buenos días. Mi nombre es Jonathan Camilo Muñoz Correa y les voy a hablar un poco del mecanismo del estrés salino.
Eh, el estrés salino afecta a las plantas a través de tres mecanismos fisiológicos principales, entre los cuales está el estrés osmótico, el estrés iónico y el estrés oxidativo. Primero, el estrés osmótico ocurre cuando hay una alta concentración de sales en el suelo, lo que disminuye el potencial hídrico. Como consecuencia, las raíces no pueden absorber suficiente agua. Esto hace que genere un efecto similar al de una sequía. Incluso si el suelo está húmedo, esto impide la hidratación celular y el crecimiento de la palma, el de la planta. El segundo es el estrés iónico. Este se produce por el exceso de iones como sodio y cloruro. Hace que se acumulen en los tejidos vegetales. Estos iones interfieren en la absorción de nutrientes esenciales como el potasio, el calcio y el magnesio, luego que altera el equilibrio iónico interno y genera toxicidad celular. El tercero es el estrés oxidativo. Es una consecuencia indirecta de los mecanismos anteriores. La salinidad provoca una sobreproducción de especies reactivas del oxígeno, como el peróxido de hidrógeno y los radicales libres. Estas moléculas dañan la membrana celular, las proteínas y el ADN. Afectan severamente la funcionalidad celular. Estos mecanismos de daño, las plantas activan respuestas fisiológicas de defensa como el cierre estomático, la producción de antioxidantes, catalasa, peroxidasa y la acumulación de hormoprotectores como la prolina y la glicibetaína. Compañero, ¿y quiere la puede cambiar? Listo, compañero. Ya la pasé. Listo, ahora voy a hablar de el impacto general del estrés salino en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Este estrés salino tiene efectos negativos generalizados en el desarrollo de las plantas, tanto a nivel fisiológico como morfológico. Este estrés altera el equilibrio hídrico, la nutrición, el metabolismo de las plantas, lo que reduce su capacidad de crecer y desarrollar frutos. ¿Qué la puede cambiar? Adelante. Por un lado, afecta el crecimiento radicular y foliar, ya que las raíces absorben menos agua y nutrientes y las hojas presentan reducciones en sus áreas de biomasa. Por otro lado, disminuye la eficiencia fotosintética, ya que provoca el cierre de estomas, lo cual limita la entrada de dióxido de carbono y reduce la síntesis de clorofila. Esto repercute en una menor producción de azúcares y energía para el crecimiento. ¿Quiere la puede cambiar? Además, altera procesos como los procesos metabólicos que son claves, como la respiración, la división celular, la síntesis de proteínas y hormonas vegetales. También se generan desequilibrios hormonales que afectan el desarrollo de órganos reproductivos, provocando aborto floral y disminución del rendimiento en frutos y semillas. Como resultado, los cultivos afectados presentan síntomas visibles como clorosis, que son amarillamiento, necrosis, que viene siendo muerte de tejidos, marchitamiento, reducción del tamaño y caída prematura de hojas y frutos. ¿Listo? ¿La puede cambiar? Bueno, ¿me escuchan bien, verdad? Aquí pues vamos con el estrés por salinidad en la lechuga, pues ya tenemos los efectos fisiológicos que se observan, que pues en la lechuga podemos observar una disminución en la tasa relativa de crecimiento, una reducción en el índice del área foliar, la tasa de asimilación neta, en una dificultad en la acumulación de sodio en las hojas, ocasionando pues la toxicidad celular. Además que se disminuye la producción de biomasa foliar y el área fotosintética. En este caso, pues tenemos aquí la gráfica de los efectos de la salinidad en la lechuga. En el estrés por salinidad en guayaba, pues los efectos fisiológicos observados fue la disminución de la eficiencia agronómica en el uso del agua,
una reducción significativa en la evapotranspiración y el área foliar total, una disminución de producción total de materia seca, además de que se originó una alteración en el balance iónico, donde se aumentó el sodio y se disminuyó el potasio y calcio en las hojas, generando pues así un estrés osmótico, una reducción de turgencia y cierre estomático. Pues aquí tenemos una imagen ilustrativa sobre cómo afecta el estrés en salinidad en la guayaba, ya sea en fruto y la coloración de sus hojas y el crecimiento de sus hojas. En el estrés por salinidad en tomate, los efectos fisiológicos que se observaron fueron los siguientes: la reducción en el crecimiento y rendimiento del fruto, la disminución en la división celular y elongación de los tejidos, alteraciones en la fotosíntesis y la transpiración debido al cierre estomático, se aumentó la producción de especies reactivas de oxígeno, ocasionando un daño oxidativo. Además que se disminuyó la absorción de nutrientes importantes como lo que es el potasio, calcio y magnesio. Por lo que pues tenemos una imagen ilustrativa de cómo se disminuyó el tamaño de los frutos y la afectación en las hojas. Por lo que pues los síntomas que se presentan debido al estrés salino pues serían los frutos pequeños en un menor número de plantas, necrosis en los bordes de las hojas, clorosis y marchitamiento, como les decía anteriormente. Pues ya aquí pues tenemos las estrategias de mitigación, que serían las estrategias de mitigación agronómicas, que sería implementar riego por goteo, manejo de drenajes o el uso de mulch. En las estrategias de mitigación fisiológicas o genéticas, que se podía implementar el portainjertos tolerantes para seleccionar variedades. Como ejemplo, pues tenemos el Simpa 00196 en guayaba. Para las estrategias de mitigación biológicas, sería pues implementar el uso de micorrizas o bacterias promotoras de crecimiento. Y pues aquí tenemos ya unos ejemplos de cómo en esta planta, antes de aplicar el calcio, pues se miraba una reducción de crecimiento, foliar, tallos, y pues ya después de que se realizó una aplicación de calcio, como la planta tuvo un crecimiento efectivo y una producción. Además de lo importante que es implementar los sistemas de riego por goteo. Y pues ya prácticamente para finalizar, pues tenemos las conclusiones, que es, pues tenemos que el estrés salino pues nos afecta negativamente el crecimiento y el desarrollo de los cultivos, creando así una alteración en los procesos fisiológicos claves como la fotosíntesis, la absorción de agua y nutrientes y pues la acumulación de biomasa. Además, pues se logró ver que una disminución de indicadores fisiológicos importantes como lo de la tasa relativa de crecimiento, el índice de área foliar, la tasa de asimilación neta y la eficiencia en el uso del agua. Todos los cultivos evaluados anteriormente, como la lechuga, guayaba, tomate y otros como frijol y maíz, se presentaron reducciones en su rendimiento y el área foliar bajo condiciones de salinidad, demostrando que estas plantas son sensibles en etapa temprana de desarrollo. Pues como dijimos anteriormente, algunas variedades mostraron una mejor tolerancia al estrés salino, como el uso de portainjertos en guayaba y el Climax en la lechuga, pues lo que resalta la importancia de la selección genética en ambientes salinizados. Y pues tenemos las estrategias de mitigación, que son más efectivas, que se deben combinar prácticas agronómicas, fisiológicas y biológicas, haciendo uso así como el riego por goteo, micorrizas, acolchados y portainjertos tolerantes. Por lo que ya finalmente pues es urgente implementar planes de manejo sostenible en suelos de zonas críticas del país, para así poder fortalecer la investigación local y apoyar a los agricultores en la adaptación de la salinización creciente de los suelos. Y pues ya, finalmente, pues esta fue toda la presentación del grupo 18. Muchas gracias.